de nuestras clases. Esta es la unidad número 3. Vamos a ver obligaciones generales de los estados. Es una unidad muy importante porque es central ver qué responsabilidad tienen los estados frente al incumplimiento de las normativas de derechos humanos de protección de las personas. Entonces, inclusive, después toda jurisprudencia que nosotros veamos, tanto de nivel regional como de nivel universal, que ya vamos a explicar estos sistemas que tenemos, van a ver que siempre los estados son responsables por alguna que otra incumplimiento de estas obligaciones que son muy importantes. Bien, les empiezo a compartir mi pantalla para que veamos este tema. Bueno, cuando vemos estas obligaciones partimos de los orígenes y como ya hemos analizado un poco la historia en la unidad 1, vamos a ver que Mónica Pinto ahora nos va a decir que los derechos internacionales eran los derechos de los estados, que las personas en sí no podían reclamar a nivel internacional la violación a sus propios derechos. Inclusive esta potestad estaba dada solo entre estados, es decir, un estado podía reclamar a otro estado la lesión de alguna violación a los derechos de sus ciudadanos, siempre y cuando tengan un tratado, un convenio que los relacione, es decir, un tratado internacional. No obstante, también, a pesar de la existencia de ese tratado internacional que unía y obligaba a estos estados, también se necesitaba cumplir ciertos requisitos. El primer requisito era que la persona sea ciudadano, es decir, que esté protegido por ese estado y no entrarían, como nosotros ya hemos visto, las minorías raciales y los apátridas que hablaba Hannah Arendt. Por lo tanto, era como una limitación muy importante que se tenía. Otra cuestión era que tenían que tener lo que se llamaba hands clean, es decir, las manos limpias, no haber cometido un ilícito, porque eso implicaba que el Estado no podía proteger a su ciudadano. Y por último, que haya agotado todos los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que haya cumplido de alguna manera con todas las instancias judiciales necesarias para obtener justicia y que aún así no haya podido llegar a un buen fin. Entonces, el Estado protegía a su ciudadano y demandaba al otro estado por esa lesión que había sufrido a quien debería proteger, que era su propio ciudadano. Entonces existía una relación entre estado e individuo, que es lo que va a decir Mónica Pinto, y a través de eso el individuo pedía que su estado defendiera y lo denunciara al otro estado. Y a partir de ahí eran los vínculos que existían del derecho internacional. La evolución de este derecho y, como hemos visto, la creación de normas supranacionales crea que el centro de protección ahora son los individuos. Y al ser los individuos, cambiar ese paradigma, ya empieza lo que se denomina el derecho internacional de los derechos humanos, donde la protección es a la persona. ¿Esto qué va a generar? A la par de esto, la responsabilidad de los estados frente al incumplimiento. Entonces, no ella es un estado frente al otro, sino es un ciudadano exigiendo a organismos internacionales que un estado determinado cumpla con el reconocimiento de sus derechos o en su defecto, en caso de que haya sido lesionado, que asuma su responsabilidad y repare el mismo. Ya entonces es un individuo peticionando internacionalmente contra un estado que violó sus derechos humanos, sea su propio estado de origen o sea otros estados. Bueno, entonces va a decir Mónica Pinto que hay dos declaraciones fundamentales que vamos a ver, que una es la Declaración de los Derechos Humanos, que es la que se genera a nivel universal, y otra regional, que es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Ambas declaraciones tienen carácter vinculante. ¿Esto qué quiere decir? Que los estados que adhirieron y ratificaron estas declaraciones tienen la obligación de cumplirlas. Entonces, de alguna manera, también los organismos creados por estas dos declaraciones, que son las respectivas asambleas y comités, vamos a ver después los organismos en las otras unidades, van a establecer normativas que los estados tienen que respetar. O sea que a partir de estas declaraciones se crea toda una estructura, tanto a nivel universal como regional, que va a dar lugar a que las personas que han sufrido una violación de sus derechos humanos puedan reclamar
pidiendo la aplicación de estas dos declaraciones que reconocen sus derechos. Bien, de esta manera tenemos dos sistemas de protección, que esto es algo que lo tienen que tener muy en cuenta. Nosotros solamente en la materia analizamos dos sistemas, que es el regional y el universal. El regional es el que ha sido creado por la Organización de los Estados Americanos en abril del 48, mediante que en diciembre de ese mismo año se crea al nivel universal, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Bien, de derechos humanos, perdón. Estos dos sistemas son los que nosotros vamos a ver que normalmente se hacen las peticiones individuales en caso de violación de los derechos por parte de los estados. Hay otros sistemas regionales que, por ejemplo, tenemos el europeo, que también tiene sus propios órganos, su tribunal europeo, tenemos también el africano, el asiático. Entonces, cada región tiene un sistema de protección. Se puede elegir e ir a un sistema de protección o a otro. No se puede ir a ambos sistemas, salvo casos excepcionales que lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de la materia. Entonces, para tener en cuenta, tanto el sistema universal como el sistema regional van a establecer el sistema universal, observaciones generales sobre el análisis de determinada normativa, ya sea de algún pacto o alguna convención, y a nivel regional vamos a tener las opiniones consultivas que se hacen. Entonces, nosotros, además de jurisprudencia que tenemos de ambos sistemas y que analizamos, vamos a tener también a lo largo de la bibliografía esto que ustedes van a ver, observaciones generales y opinión consultiva. Distingan cuáles son las emanadas de cada uno de los sistemas, porque eso también lo va a ayudar para cuando tengan que analizar a qué sistema se puede elegir según nos convenga más ir a un sistema u otro para hacer una petición individual en caso de una lesión de derechos para los derechos humanos. Bueno, la interpretación de las normas de derechos humanos. Bueno, vamos a ver que esta interpretación la va a analizar Medina de Quiroga. Y ella va a decir que, bueno, así como hemos visto estas dos declaraciones en el año 46 fueron la época de la aspiración, en donde se pretendía una protección general a los derechos de las personas que había sido vulnerado después de la Segunda Guerra Mundial, en la época de la concreción va a ser cuando se crea la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ha sido adoptada en el 69, pero que entra en vigencia en el 78 con la ratificación y adhesión de los países que se necesitaba. Bueno, esto, si bien ya teníamos la Carta de la OEA que habíamos visto, esta convención es mucho más profunda porque va a establecer, además de derechos civiles y políticos, también derechos económicos, sociales y culturales. Y estos derechos también van a establecer obligaciones que tienen los estados de respetar y de reconocer estos derechos. Y a su vez, esta misma convención va a establecer organismos específicos para sancionar incumplimientos y también para aplicar e interpretar las normas de derechos humanos. Entonces, bueno, cuando vemos cómo se interpretan, bueno, Medina Quiroga nos dice que la interpretación en general puede ser solicitada a la Corte Interamericana, ya sea por la Comisión, ¿sí?, que es uno de los órganos que tiene, que es a donde van primero las peticiones individuales, o pueden ser por los estados. Es decir, que si tanto algún estado como a la comisión tiene una duda sobre cómo se puede interpretar una norma de derecho humano contenida en la convención, la Corte es quien tiene esa facultad. O sea que no tan solo analiza las violaciones de derechos humanos de casos particulares, sino también de cómo se deben interpretar y armoniosamente y cómo se debe aplicar las normativas de derechos humanos. También tiene en cuenta de que primeramente, quien históricamente analizó el derecho internacional fue el derecho interno, o sea que los jueces de los estados, los jueces que tienen las causas, son los primeros que hacen interpretaciones de las normas de derechos humanos antes de la creación del sistema. Entonces, frente a una vulneración, eran estos jueces quienes interpretaban las normativas de derechos humanos y pueden considerarse que son una fuente muy importante de esta evolución.
Pero sin embargo, el artículo 19 refleja cuál es la posición que tiene el sistema interamericano en el sentido de que cómo deben interpretarse los tratados. Ella va a decir, el artículo 19, en su inciso C, dice que no se conceden los derechos humanos porque el individuo ya los tiene, las personas ya los tienen, sino que solo se reconoce y que existen inclusive derechos humanos que todavía no han sido incorporados como una normativa internacional, pero existen en las personas, porque las personas tienen innatamente esos derechos. Y vamos a ir viendo cómo ha evolucionado, o sea, primero se han establecido derechos en general, después tuvieron que establecerse derechos humanos específicos, como por ejemplo la Convención contra la discriminación racial, contra el genocidio, tenemos convenciones de ahora, por ejemplo, a nivel regional de adultos mayores, o sea, que tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, o sea, unas protecciones específicas que hicieron que se reconozcan, no que se reconozcan, sino que se establezcan, se tipifiquen nuevos derechos en un cuerpo normativo. Eso no quiere decir que todas las personas no lo tengan innatamente a esos derechos. Por otro lado, va a hablar de la posibilidad de la aplicación y la interpretación de la Convención de Viena para interpretar las normas de derecho humano. Y en el artículo 31 de la Convención de Viena va a decir que un tratado debe interpretarse siempre de buena fe y siempre teniendo en cuenta cuál es el objeto y el fin que se persigue. Sin embargo, hay una distinción que habla Medina Quiroga y va a decir, bueno, no es tan así de que podemos interpretar según lo que dice la Convención de Viena. Sí es importante que la interpretación obviamente sea de buena fe y teniendo en cuenta el fin y el objeto. Pero el fin y el objeto de un tratado, por ejemplo, de comercio entre dos estados, no es lo mismo que la del derecho humano, porque los del derecho humano siempre tiene que primar la interpretación que proteja a la persona, que proteja la dignidad de toda persona. A la cual la norma de derecho humano protege esencialmente. Entonces, el objeto y el fin que va a tener cualquier convención de derechos humanos va a ser necesariamente la protección a la persona. Por eso que la interpretación tiene que ser lo que nosotros denominamos pro persona, que lo vamos a ver más adelante. O sea que siempre una norma que se interpreta a favor de las personas. Y cuando se restringe una normativa de derecho humano, porque se puede restringir en casos muy particulares, e inclusive en esas situaciones particulares también se deben reconocer ciertos derechos humanos. Y también cualquier restricción tiene que ser analizada de manera restrictiva, para evitar cualquier lesión a los derechos humanos. Bien, bueno, acá vamos a hablar sobre la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que ya un poco veníamos hablando de esta cuestión de que ¿quién puede pedir una opinión consultiva? Bueno, las opiniones consultivas se dan dentro del sistema regional y se las solicita a la Corte Interamericana. Acabamos de decir de que podía ser solicitada por la Comisión o puede ser solicitada por un Estado. Entonces, en esta opinión consultiva, como usted la lea, lo primero que se plantea es la legitimación, es decir, si puede la Comisión o no. Entonces, una de las cuestiones que analiza esta opinión es que sí corresponde determinar que hay una legitimación por parte de la Comisión para que pueda ser consultada por la Comisión. Por lo tanto, es válida el pedido de esta solicitud. Y después va a analizar cuándo entra en vigencia la Convención. Bueno, entonces, para ello va a mencionar el artículo 74 de la Convención, que dice que esta Convención va a entrar en vigencia una vez que haya sido adherido o ratificada por los estados y que esa adhesión o ratificación ha sido puesta a disposición en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Y tan pronto como 11 estados hayan firmado y hayan hecho este depósito en la Secretaría, entra en vigencia. Por lo tanto, que a partir de ahí se establece que se encuentra en vigencia la Convención. Por eso vamos a ver que si bien la Convención se crea en el año 68, recién en el 78 es donde ha sido
entrado en vigencia por la ratificación y adhesión de los 11 estados que se necesitaban. Bueno, con respecto a la reserva, esta opinión consultiva va a analizar si la reserva puede ser aplicada según la Convención de Viena y en relación a los artículos 19 y 20. Bueno, el artículo 19 de la Convención de Viena va a decir primero que la reserva se puede hacer siempre y cuando no esté prohibida. También va a decir que pueden hacerse algunas reservas, o sea, en los mismos tratados puede decirse, bueno, solamente se va a hacer una reserva de determinado tipo que no afecte, por ejemplo, derechos de los estados en cuanto a la contratación o afecte los derechos naturales de un estado. Bien, siempre que no sean incompatibles con el fin y el objeto del tratado. Entonces, si tiene una finalidad de un libre comercio, si se ponen barreras para la limitación del comercio, entonces se va contra el fin y el objeto del tratado. Un Estado no puede, si establece un libre comercio, poner restricciones, por ejemplo, para el ingreso de cualquier elemento básico, por ejemplo, de alimentación. Bueno, después tenemos el artículo 20 de la Convención de Viena que va a decir, bueno, ¿cuándo o cómo se pueden hacer esas reservas? Bueno, puede ser que un Estado haga una reserva y no se exija en esa convención que sea ratificada o aceptada por los otros estados. O sea que yo puedo hacer una reserva y va a entrar en vigor la convención porque no se necesita que los demás estados la acepten. O puede ser al revés, que sí se necesite. Si un estado hace una reserva, se necesita que los demás estados también acepten esa reserva. O puede ser, dice, que la aceptación de la reserva esté vinculada a un órgano constitutivo. O sea, por ejemplo, una asamblea o un comité que diga, no, tenemos que aceptar o no, o ver si se acepta o no la reserva para que entre en vigor la convención. Y después hay otros casos de limitaciones de la entrada en vigencia que va a depender, por ejemplo, si ya ha entrado en vigor o no la convención para los estados. En algunos casos dice, si no ha entrado en vigor y quieren hacer una reserva, bueno, los estados pueden decidir si la aceptan o no. Probablemente si no ha entrado en vigor pueden no aceptarla y la convención no se desarrolla, o puede ser que entre en vigor y no importe que se acepte o no esta reserva, o también puede ser de que se haga una reserva, pero esa reserva, si no es explicitada y el autor, quien hace la reserva, no establece de que no va a aceptar que entre en vigor la convención si no se acepta la reserva, bueno, se la considera como no aceptada o no efectuada la reserva. Y después es cuando falta de objeción de una reserva por el transcurso de 12 meses. Es decir, que se ha producido, han hecho una objeción, no han hecho la objeción a esa reserva y han pasado más de un año, por lo tanto pierde vigencia la reserva y entra en vigencia la convención. Pero como ya hemos visto, que termina resumiendo la opinión consultiva de que dice, bueno, solamente se puede hacer reserva en determinados puntos, y que dice, solamente podría aceptarse que en el caso del primer caso, que es que no se exige la aceptación posterior de los otros estados, o en el caso de las limitaciones en la entrada de vigencia. Son en los únicos casos que podría llegar a aceptar la convención para que se incluyan o no reserva a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Porque como esto se trata de derechos humanos, no pueden pactarse o no pueden limitarse los derechos en base a reserva que hagan los demás estados contratantes. Por lo tanto, esa interpretación que se da es, a su vez, como dice Medina Quiroga, tiene que ser a favor de las personas. Bien, cuando hablamos de obligaciones generales de los estados, nos estamos refiriendo a las obligaciones establecidas en el sistema universal y en el sistema regional. En el sistema universal tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y políticos, y también tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y en el sistema regional tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En estos tres instrumentos, 2 internacionales y 1 regional, se establece cuáles son las obligaciones generales. Como van a ver, ambos tienen características muy parecidas. En este caso yo puse el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, y en el artículo 2 va a decir que cada uno de los estados parte en el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, religión, idioma, opinión política u otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Lo mismo va a decir parecido la Convención Americana, que va a decir que los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y las libertades reconocidas en ella, garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas que estén sujetas a su jurisdicción sin discriminación alguna, y habla de las condiciones de discriminación. Y habla de que para todos los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Bien, lo mismo vamos a tener el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que va a decir que cada estado parte se compromete a adoptar con arreglo a su procedimiento constitucional de disposiciones las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos que se les reconocen. Bien, y que toda persona cuyo derecho y libertades reconocidos en este pacto han sido violados podrá interponer el recurso efectivo. Y habla de las autoridades judiciales y competentes. Bien, entonces vamos a hablar de tipos de obligaciones internacionales. Previamente hay algo que sí me gustaría analizar de las obligaciones generales, que hablan de las de respetar y garantizar a todo individuo que se encuentre en su territorio y jurisdicción. Bueno, puntos para tener en cuenta en relación a esto. La primera cuestión es su jurisdicción, territorio y jurisdicción. Hace una distinción. Territorio ya sabemos que es todo el lugar que va a ocupar el Estado, en donde va a tener su soberanía, que es todo su territorio geográfico. Bien, pero sin embargo dice, o estén sujetas a su jurisdicción. ¿Esto qué quiere decir? Que hay jurisdicciones que no están dentro del territorio soberano, sino que están en otros territorios. Y cuando pensamos, podemos pensar como ejemplo una embajada, ¿sí?, de Argentina en España. Si hay una violación de derechos humanos dentro de la embajada española de Argentina en España, ahí estamos hablando de personas sujetas a su jurisdicción. O por ejemplo, si pensamos en un barco argentino que está navegando la Antártida, o por ejemplo cualquiera de los océanos del Océano Pacífico, y se produce una violación a los derechos humanos de alguna de las personas. Entonces ahí estamos hablando de jurisdicción, porque la jurisdicción está dada por la propiedad que tiene el Estado argentino en esos determinados lugares. Bien, entonces esta jurisdicción es amplia. Otra cuestión que también podemos analizar son las obligaciones de los estados federales, que lo vamos a ver en un ratito, sobre cómo debe ser respetado. Bien, entonces cuando hablamos de las obligaciones que tienen, hablamos la obligación primero de respetar y garantizar. Estas dos obligaciones que mencionan se refieren especialmente a una acción y una omisión por parte del Estado. Es decir, la omisión es la abstención. La obligación de respetar exige que el Estado y sus agentes no violen los derechos establecidos en la Convención. Entonces hablamos de una abstención, de una obligación de no hacer. Mientras que la obligación de garantizar va a exigir, por lo contrario, que el Estado haga, que emprenda las acciones para asegurar que todas las personas puedan gozar de los derechos que se encuentran reconocidos, ¿sí? Entonces, si bien esta obligación de garantizar no se agota simplemente con el establecimiento de normas, es necesario que esas normas se efectivicen, garanticen el derecho. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la creación de una norma que reconozca derechos, no tan solo pensamos en
en esta norma de fondo, sino, por ejemplo, si pensamos en el acceso a la justicia, para que las personas realmente accedan a la justicia, en el caso de la violación de sus derechos, tiene que haber, por ejemplo, la creación de tribunales cercanos a donde vive su jurisdicción. Tenemos que pensar la existencia de normas procesales que aseguren la participación, la incorporación, la creación de recursos de recursos no tan solo económicos, de los recursos jurídicos a los que puedan acceder en caso de negación. También, además de eso, proveer el asesoramiento gratuito para la defensa de sus derechos. Entonces, ahí es donde estamos hablando de esta garantía que tiene que tener para el acceso. Quizás esta garantía también implique la creación de una política pública, y a partir de ahí es donde, si bien hay un derecho, por ejemplo, un derecho a la educación, bueno, ese derecho a la educación se va a garantizar a través de la creación de escuela, a través de la designación de maestros y maestras, se va a efectivizar a través quizás de planes como por ejemplo la asignación universal por hijos. Es una política pública inclusiva que lo que logra es beneficiar para que los chicos puedan acceder a esa educación y tengan la posibilidad económica de hacerlo. Entonces todo esto es un concepto muy amplio, el de la garantía. Y la de la adopción medida, ¿qué quiere decir? Bueno, el Estado tiene que adoptar medidas, en primer lugar, legislativas. Una vez que la convención es aceptada, adherida por un Estado, jamás el Estado puede mencionar el incumplimiento de esas medidas diciendo de que tiene una normativa interna que no coincide con justamente el fin y el objetivo que tiene la convención. Entonces, si de repente existen esas normativas, tienen que ser derogadas, tienen que ser modificadas y tiene que haber un cambio en esa legislación y se tiene que adoptar. Esa adopción de medidas pueden ser que no sean legislativa propiamente dicha, pero que de alguna manera tienen que crearse algunas políticas del Estado para lograr el uso y el pleno uso y goce de los derechos humanos. Luego vemos el concepto de cooperar. Esta cooperación van a ver que tienen distinta forma de interpretación según el texto de Medina Quiroga con el de la Conrad Adenauer, porque hablan de distintas formas de cooperar. Una de las formas de cooperar más común y establecida por la Convención es que cuando ya sea la Comisión de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicita información al Estado sobre una posible violación de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de entregar toda la documentación o el informe requerido, porque de esa manera quien peticiona frente a la Comisión o a la Corte se ve desprovisto porque muchas veces no tiene toda la documentación o la información que corrobore exactamente que ha sido víctima de la violación de sus derechos. Por lo tanto, es muy importante que el Estado coopere y entregue esa documentación. Caso contrario, tiene obviamente una sanción de considerarse como válidos todos los hechos y los derechos que se imputan. Entonces, esta cooperación de información es importante, pero también es importante que cada tanto tiempo se exige a los estados que emitan un informe sobre cómo está la evolución de los derechos humanos en la región, en su territorio. Entonces, frente, por ejemplo, al Pacto de Derechos Económicos, Civiles y Culturales, va a establecer cómo ha ido evolucionando esos derechos. Entonces, de repente, a estos derechos civiles va a decir, o políticos va a decir, bueno, las modificaciones en la posibilidad de crear un sistema electoral de acceso a todas las personas al derecho al voto y a su vez la formación de cargos selectivos para determinadas funciones donde quizás antes era una designación o del Ejecutivo, del Judicial o del Ejecutivo. Entonces, esta cuestión del acceder a determinados derechos y esa evolución tiene que ser informada por el Estado. Bien, también la Conrad Adenauer habla de otro tipo de cooperación y se refiere a la cooperación internacional entre Estados, que puede ocurrir muchas veces, como por ejemplo el derecho de extradición, donde se investiga una violación de derechos humanos
y se solicita que un Estado entregue o extradite a una persona que cometió violaciones en otro Estado. Entonces, eso también es muy importante como cooperación. Y por último tenemos la responsabilidad del Estado. Una vez que se ha analizado que el Estado no respetó ni garantizó, no adoptó medidas o no cooperó, se establece que es responsable por la violación de los derechos humanos de una persona en particular o de un grupo de personas. Entonces, esa responsabilidad debe ser asumida por el Estado y debe actuar de tal manera de lograr esa reparación. Ya vamos a ver cómo se logra esa reparación, pero esa responsabilidad del Estado se da a partir del incumplimiento justamente de estas garantías que vemos, especialmente la de respetar, garantizar y la de adoptar medidas. Bien, cuando nosotros tenemos también la observación general número 31 del Comité de Derechos Humanos, que va a decir, básicamente va a ser un resumen de estas obligaciones y va a decir, bueno, principalmente que los derechos humanos, esta observación general del Comité de Derechos Humanos es del sistema universal, para que vayan distinguiendo que cuando hablamos de observaciones generales hablamos del Comité de Derechos Humanos y cuando hablamos de opinión consultiva estamos hablando del sistema regional. Bien, entonces va a decir, bueno, principio que es erga omnes, o sea que se aplica la protección, se debe aplicar a todas las personas, ¿sí? Que la Convención de Derechos Humanos debe ser analizada de buena fe, que el beneficiario de la protección es la persona, ¿sí? Y que esa persona, y que frente a esa persona el Estado tiene una obligación estatal, que esa obligación va a ser dinámica en el sentido que tiene que cumplir con muchos roles. Primero y principal tiene que adoptar medidas y esa adopción de medidas que hemos visto implica incluso la creación de normativa, ¿sí? Y a su vez que toda violación que se haga a personas que están en su jurisdicción deben ser protegidas y a su vez se establece su responsabilidad y como se establece esa responsabilidad estatal, existe la norma de no repetición. Por eso es que se debe cambiar cualquier normativa o adoptar medidas que impliquen que esa violación de derechos humanos vuelva a ser repetida de manera indefinida. Bueno, el daño desde el punto de vista de los derechos humanos. Este es un tema muy interesante y muy novedoso porque normalmente el daño que se ocasionaba no se reparaba. Entonces hay un cambio en el paradigma de reparación y cómo se va a lograr ese cambio y esa reparación para las personas que han sufrido lesión en sus derechos humanos. Y vamos a tener cuál es el deber de reparación. Este deber de reparación tiene sus inicios. Acá vamos a ver un trabajo que hace Cancau Trindade sobre el análisis jurisprudencial de un caso, que es el caso de Guinea versus Congo. Bien, ya lo vamos a analizar más tranquilamente. Que se refiere a... Esperen que se corrió la Bueno, este es el caso del señor ya lo vemos, es el caso de Guinea contra la República de Congo. Bien, es un caso paradigmático donde el señor Diallo, que ya vamos a ver la filmina que sigue, era de Guinea y se fue a vivir al Congo, donde tuvo un emprendimiento comercial y tenía sus empresas y sus negocios. Y por un problema interno es detenido, es expulsado legítimamente del Congo, es extraditado a Guinea, pero a su vez le quitaron todas sus pertenencias, o sea, dejó de tener todo lo que él había construido en la República del Congo. Entonces, Guinea inicia un proceso judicial contra el Congo en el Tribunal Internacional y van pidiendo la responsabilidad que tiene el Congo frente a su ciudadano, el señor Diallo, que es
él, que también estaba presente, entonces va a pedir que se restituya y se dé una reparación a nivel económico. Pero como no se ponían de acuerdo sobre cuál era esa compensación económica, tuvieron que ir de nuevo ante el tribunal determinando cuál iba a ser esa reparación. Bueno, en principio hay un cambio de paradigma porque no es el Estado de Guinea quien debe aceptar la compensación, sino que él va representando a el señor Diallo. Y de alguna manera ahí hay todo un cambio de paradigma de cómo era la reparación. Ya habíamos visto que antes la reparación era entre un Estado y otro, pero ahora ya no, ya hay un cambio. Y este cambio es que debe ser la persona quien ha sufrido la violación de su derecho humano quien puede pedir la reparación del mismo. Bien, entonces en este cambio, este trabajo que tenemos sobre el deber de reparar de Cancao Trindade va a decir, bueno, el origen de todo este cambio ya venía de Francisco de Victoria, quien decía que el enemigo que ha causado daño está obligado a dar toda reparación. Bien, también él dice que tenemos a Samuel Pufendorf, que va a decir, bueno, quien fuera el que causara el daño mediante un acto ilícito debía reparar y establecer en la medida que hubiera contribuido al daño. Por lo tanto, el concepto de reparación viene, obviamente, de el derecho natural de volver al estado natural en que estaba la situación. Ahora, esto a nivel internacional y la reparación que se hace del derecho humano no puede ser visto como un borrar la violación de este derecho humano, sino la posibilidad de reparar. Y esa reparación, bueno, en el derecho positivo cambia un poco, pero en el advenimiento de este derecho internacional de derechos humanos, especialmente en la faz penal, el sujeto es el que es el titular de los deberes de derechos para poder lograr que se repare todo el daño que ha ocasionado. Ahora, hay una evolución muy importante que consideramos que el sujeto ya se emancipó del Estado, ya no es el Estado es quien va a generar el daño, por lo tanto, quien tiene la obligación de reparar a la víctima. Bien, ahora se toma esta posición de la víctima, que es este individuo, ¿sí?, que finalmente está protegido por la norma internacional y que tiene derecho a que se reconozca esa cualidad que tiene. Ahora, vamos a ver que hay un aporte mucho más importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los modos de reparación, porque principalmente se entendía que esa reparación debería ser simplemente económica, que es el caso que pasó acá en el caso Diallo, donde al señor se le dio una reparación económica por el daño sufrido. Pero, sin embargo, no siempre lo que se busca es una reparación económica. Lo que se busca es una reparación integral. Esa integralidad está dada quizás por una serie de actitudes que se debe tener frente a la violación de ese derecho humano. Quizás implica un pedido de disculpas, quizás implica la modificación de una normativa, quizás pueda implicar, además de una reparación a la víctima, una reparación a los familiares que muchas veces sufren, ¿sí? Por lo tanto, hay toda una evolución de cómo puede ser esta reparación, y esta evolución es mucho más rica en el sistema regional, en nuestro sistema regional, que en todo lo que es en el sistema europeo. Bien, inclusive, dice, a veces se pide disculpas públicas o la garantía de no repetición de la violación de derechos humanos. Entonces, esta es la importancia de la restitución que tienen a veces las personas, de que el mismo Estado, de una manera pública, reconozca que por su actuar o por su omisión ha generado un daño. La Corte Europea, en su caso, y en este caso, el caso Diallo, simplemente está poniendo compensaciones o una reparación económica, y de esta manera lograr restablecer. Hay una cuestión que se ha planteado y que también nos planteamos, es el daño moral. El daño moral es propio de las personas. El Estado, o sea, históricamente no se reclamaba daño moral porque los Estados no sufren.
Entonces no se puede pedir un daño moral. Ahora, sí, como esto se trata de personas, las personas son las que pueden sufrir estos actos. Entonces se había planteado de que el daño moral no era cuantificable y que no era solicitado a nivel internacional. Eso se modificó y también se incluye dentro de las compensaciones. Por eso que ese daño moral puede implicar la entrega de un dinero que puede ayudar a estas personas, pero fundamentalmente lo que se busca en algunos casos es o investigaciones o justicia o un cambio de actitud del Estado frente a las violaciones reiteradas de determinados derechos. Entonces, en realidad, el fin último no es tan solo lo económico, sino las medidas de no repetición de los hechos violatorios de derechos humanos y especialmente la rehabilitación de las víctimas, que en algunos casos lamentablemente se encuentran fallecidas, entonces esa rehabilitación es de la familia y esa contención que se busca es la de la familia. Bueno, de esta manera estamos terminando la unidad 3. Vuelvo a decir que cualquier consulta que ustedes tengan o duda nos preguntan y estamos en contacto permanente y vamos a ver si tenemos invitados especiales en las próximas clases que nos puedan explicar unos temas como las cuestiones de federales, vamos a buscar a alguien que comparta conmigo, por lo menos no esté sola y nos podamos ver todos juntos. Muchas gracias, hasta luego.